Re 0. El sabio y el santo de la espada. Capítulo 7. Antes del viaje. Alégrense, plebeyos. Su princesa favorita ha llegado para hacer que sus miserables vidas vuelvan a ser maravillosas. Declaró descaradamente la presunta princesa del sol desaparecida. Todos ellos, con la excepción de Reynard, la miraron atónitos. Subaru finalmente rompió el silencio. Pristilla, ¿dónde estabas? Estábamos a punto de ir a buscarte. Nosotros, princesa, lamento interrumpirte, pero ahora mismo, necesitamos tratar a Schult. Su caballero manco apareció de repente detrás de ella, con el chico de cabello rosado bajo el brazo. Carol se levantó de inmediato, haciendo señas al niño enfermo para que entrara a la mansión mientras llamaba a Exo. ¿Qué le pasó? Preguntó Felt, con preocupación clara en su rostro. Casi nos ahogamos, ya sabes, apenas salimos con vida. Ha tenido fiebre desde entonces, respondió Al, entregándole a Schult a Carol mientras salía de la habitación con Exo. Mientras tanto, Einkel finalmente había comenzado a recuperarse del repentino abrazo de su hijo, empujándolo lejos. Lo entiendo. Ya es suficiente. A pesar de que estaba decepcionado por su rechazo, Reynard estaba feliz de que su padre estuviera sano y salvo. No te atrevas a interrumpirme de nuevo, Al, si deseas mantener tu cabeza pegada a tu cuerpo. Priscilla amenazó. Solo estaba tratando de asegurarse de que tu mayordomo enfermo recibiera tratamiento, tú eres la irrazonable aquí. Felt interrumpió, haciendo que la arrogante matriarca la fulminara con la mirada. Bueno, está bien, bromeó Al. La princesa ha sido bastante amable últimamente. Antes, ya me habría decapitado. Se estremeció ligeramente mientras hablaba. Siempre soy amable, tontos. Ustedes, imbéciles, son los incapaces de reconocer mi benevolencia. Ella pisoteó con su pie enojada. Como si eso fuera cierto. Felt replicó. Yo también solía creer eso, pero supongo que no es tan despiadada considerando cómo intentó salvarme en Priestella. Subaru sonrió, haciendo que todos, incluida Priscilla, lo miraran con sorpresa. Pronto una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras se acercaba a él y se sentaba a su lado. ¿Ves? Incluso este plebeyo lo sabe. Dijo orgullosamente mientras lo señalaba con su abanico cerrado. Hermano mayor, te vas a arrepentir de intentar defenderla, ¿lo sabes? Por mucho que quiera negarlo, estoy bastante seguro de que lo haré. Subaru suspiró. Entonces, hermano, ¿realmente no eres un arzobispo del pecado? Preguntó Al, con curiosidad en su voz. Subaru abrió la boca para responder, solo para que Priscilla lo interrumpiera. Por supuesto que no. Lo dije antes, ¿no? ¿O dudas de mi juicio, Al? Priscilla espetó altivamente, mirando furiosa a su caballero. Princesa, honestamente me sorprende que defiendas tanto a alguien, dijo Al, con la confusión prevaleciente. Yo también estoy un poco sorprendida, Priscilla-sama. Pero, de nuevo, es nuestro Subaru-kun. Si no me equivoco, quizás te ha ayudado de alguna manera. Preguntó Rosua Al. El silencio momentáneo de Priscilla pareció responder su pregunta. Payaso, no suenas como si estuvieras hablando de un extraño. ¿Recuerdas quién es? Preguntó Priscilla de vuelta. Por supuesto que sí, Priscilla-sama. Es un caballero bajo mi dominio. Era un caballero bajo tu dominio. Ahora es uno de mis caballeros. Felt lo corrigió. Subaru parecía sorprendido mientras Rosual apretaba los dientes y Reynard sonreía. Felt, no soy tú, ahora lo eres. En cuanto recuperes tu nombre, te convertiré en mi segundo caballero. Felt sonrió. Y yo, Subaru parecía completamente sin palabras ante su declaración mientras Priscilla solo chasqueaba la lengua. Subaru-senpai, te convertirás en un caballero de nuevo. Dijo Zacharias emocionado. Estoy feliz por ti, hermano. Si realmente has ayudado a la princesa, te lo agradezco mucho. Dijo Al alegremente, rascándose la nuca. Pero ahora que lo pienso, ¿cuándo te ayudó? La última vez que nos vimos ya había perdido su nombre. Esto los hizo sentir curiosidad y comenzaron a mirarla con curiosidad. ¿Es eso cierto, Priscilla-sama? Rosual se puso de pie como si se diera cuenta de algo, la ira se acumulaba dentro del margrave. Por la historia que había escuchado, se suponía que debías estar protegiendo a la arzobispa del pecado de la ira, pero aparentemente, Glutoni la había ayudado a escapar, y luego Glutoni se comió el nombre de Subaru-kun. ¿Dónde estabas cuando eso sucedió? ¿Cómo exactamente te ayudó Subaru-kun? En este punto, la mayoría de los demás habían descubierto lo que Rosual estaba tratando de insinuar.
Subaru probablemente había perdido su nombre debido al error de Priscilla. A medida que el enfurecido Rosual se acercaba a la princesa del sol, Alia y Kel bloquearon su camino. Incluso si tal cosa sucedió, no veo cómo es culpa de la princesa. No es culpa de nadie más que del culto de la bruja. Dijo Al bastante serio. Entonces, ¿cómo perdió Subaru Kunsu? Nada como eso pasó, Rosual, está sacando conclusiones apresuradas. Nunca he ayudado a Priscilla antes, ¿no es así, Reynard? Subaru desvió la mirada, mirando al caballero pelirrojo, lo que provocó que un torrente de emociones atravesara los ojos de Reynard. La propia Priscilla parecía sorprendida por ello. Finalmente, Reynard respondió. Es la verdad, Rosual-sama. Priscilla-sama no tuvo nada que ver con que Subaru perdiera su nombre. Felt podía decir muy bien que Reynard estaba mintiendo, y sabía que estaba increíblemente predispuesta hacia Subaru, pero no podía evitar culpar a Priscilla. Su arrogancia probablemente le había costado caro, y Subaru fue el que enfrentó las consecuencias en su lugar al pasar por 2 meses de tortura a manos de sus propios aliados. Subaru era extremadamente amable, definitivamente protegería a personas como Priscilla e incluso perdonaría a quienes lo habían lastimado. Pero no se podía decir lo mismo de Priscilla. Con esta revelación, finalmente quedó claro por qué alguien como ella había tratado de proteger a Subaru. A pesar de querer llamarla, Feld mantuvo su silencio mientras observaba a Priscilla permanecer inusualmente callada. Por primera vez en su vida, la arrogante princesa parecía en conflicto, ya que rápidamente desplegó su abanico y escondió su rostro detrás de él. Tan pronto como Subaru logró calmar finalmente a todos, se sentaron en sus asientos mientras Reynard permanecía de pie. Entonces, ¿planeabas ir a la atalaya? Preguntó Inkel, finalmente rompiendo su silencio para volver a encarrilar la conversación. Antes de que te lo digamos, Priscilla-sama, esto es algo, Al respondió primero. No tienes que preocuparte porque te expongamos, nosotros también estamos en una situación desafortunada. Por ahora estaremos a tu cuidado. Todos se quedaron bastante inseguros de qué decir hasta que Subaru finalmente rompió el silencio. Supongo que está bien entonces, ¿no? Dijo mientras miraba a Felt y Reynard. Mientras Reynard parecía aceptarlo, Felt parecía reacia, aunque permaneció en silencio. Sin objeciones, Subaru continuó. Estábamos pensando en formas de recuperar mi nombre, y honestamente, solo puedo pensar en la atalaya. Traté de buscar a los Glutonies durante 1 año, pero no pude encontrar nada hasta que atacaron en Priestella. Entonces, esta atalaya parece ser nuestra mejor opción. Murmuró. Aunque ir a una torre llamada Pleiades está generando muchas señales de alerta en mi cabeza. Feld no entendía. ¿Qué había de malo con el nombre de la atalaya? Oh, ¿por qué tu nombre es Subaru? Exclamó Al, pero luego hizo una pausa como si se diera cuenta de algo. Espera un minuto, ¿estás? Ah, cierto, perdí mi nombre, así que no lo recuerdas. ¿De qué están hablando, plebeyos? No es nada, solo que tenemos la misma ciudad natal. Subaru respondió con indiferencia, haciendo que todos abrieran los ojos con sorpresa. La ciudad natal de Subaru. Reynard pensó, alarmado. Entonces, Rein, ¿sabes cómo llegar a la atalaya? Subaru rápidamente desvió el tema. El santo de la espada quería preguntar más sobre su ciudad natal, pero a regañadientes decidió dejarlo pasar. Tanto Subaru como Al parecían no querer hablar de eso. Tal vez le pregunte una vez que todo esté arreglado. No fue tan evidente cuando estaba volando allí, pero durante el viaje por el desierto, sentí como si todas mis protecciones divinas estuvieran funcionando mal. Si soy honesto, si viajamos por tierra, no estoy seguro de si podré dirigirte a la torre. Dijo Reynard con pesar. Está bien, Rein. Encontraremos una manera. Felt trató de tranquilizarlo. Hay un problema más. Añadió Subaru, luciendo abatido. ¿Recuerdas el aroma de la bruja que me rodeaba y que hizo que Beatrice pensara que yo era un arzobispo del pecado? También me convierte en el cebo principal de las mabestias, y por lo que he oído, ese lugar está plagado de ellas. Oh, ya sé de eso. Es lo que usaste para derrotar a la ballena blanca, ¿no es así, Subaru-senpai? También he oído hablar de ello por Julius y Ferris. Reynard también lo confirmó. E Inkel, por otro lado, parecía asombrado. Espera un minuto, chico. ¿Derrotaste a la ballena blanca? Subaru hizo una mueca. Sí, pero no fue solo, tienes que contármelo más tarde, cómo mataste al monstruo que mató a Teresia Van Astrea. Exigió Inkel, con expresión desesperada. Felt se dio cuenta de lo fácil que era olvidar que la santa de la espada anterior era su madre.
Por supuesto que querría saber cómo murió ese monstruo. Pero ahora no era el momento. También tenemos que decidir quién va a la atalaya, señaló Felt, volviendo al tema en cuestión. Sobre el primer problema, recuerdo que Anastasia-sama hizo un mapa que conducía a la torre. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era lo único que no podía, bajo ninguna circunstancia, olvidar. Tal vez podríamos. Reinhardt se quedó en silencio, pero Felt entendió claramente lo que estaba insinuando, su boca se torció en una sonrisa traviesa. Estoy en eso. Déjamelo a mí. Declaró Felt. TSCH, una vez ladrón, siempre ladrón. Se burló Pristilla, haciendo que la ex ladrona la fulminara con la mirada enojada y... Sobre ese segundo problema, estaré allí para proteger a Subaru, y me aseguraré de entrenarlo tanto como pueda, para asegurarme de que pueda defenderse, es todo lo que puedo hacer. Reinhardt murmuró. Ese no es el problema aquí. No importa a dónde vayamos, las mabestias seguirán persiguiéndonos mientras esté contigo. El chico de ojos malvados se volvió pensativo. Tal vez podamos preguntarle a Meili, rechazado, Subaru-kun. Ella no sabe quién eres. Es más probable que te mate que te proteja. Felt no entendía de qué estaban hablando, pero por sus palabras, parecía que lo que Subaru había sugerido era una mala idea. Entonces, ¿qué hacemos? Si es un problema, además del santo de la espada, estoy dispuesto a acompañarte para defender el carruaje en el camino a la atalaya. Rosual sonrió como un loco ante su propuesta. En el momento en que lo dijo, Felt supo instintivamente que era una mala idea dejarlo ir con ellos. Sí, sobre eso, decidamos quién irá a la atalaya más tarde. Primero, solucionemos los otros dos problemas, dijo, queriendo evitar discutir el asunto. Si bien odiaba que Reinhardt perdonara a su padre tan fácilmente, odiaba aún más a Subaru por aceptar las condiciones de Rosual. Era obvio por las palabras de Subaru que alguna vez había sufrido debido a ese payaso. Y, sin embargo, no parecía estar particularmente enojado con él. Y entonces, como Subaru no lo echaría, rápidamente terminó la reunión para echarlo. Desafortunadamente para ella, plebeyos, hemos decidido. Nos quedaremos aquí hasta que capturen la atalaya, declaró Pristilla mientras salía al salón, como si fuera su propia mansión. Felt maldijo su suerte por tener que quedarse atrapada con esa princesa arrogante. No puede ser peor que esto, ¡ay! Felt gritó cuando el abanico golpeó su cabeza una vez más. Hasta ahora he sido indulgente, pero incluso yo tengo mis límites. Estás poniendo a prueba mi paciencia y cada vez es más difícil ignorar tus errores. Esta oración por sí sola tiene 10. Priscilla la reprendió. Si eres indulgente, ni siquiera quiero pensar en que seas estricta. Felt miró desesperanzada a su despiadada maestra, solo para ser ignorada por completo cuando le señalaron todos sus errores. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde están Rain y Granny? Felt se quejó. Escuché antes que pareces estar mostrando un interés reducido en tus estudios con cada día que pasa. Naturalmente, siendo la persona benévola que soy, me ofrecí voluntaria para enseñarte. Priscilla sonrió con aire satisfecho mientras levantaba el abanico que sostenía junto a su cara. No necesito tu benevolencia. Dáselo a otra persona y deja de molestarme. Por tu culpa, voy a extrañar ver a Big Bro entrenar. Priscilla suspiró decepcionada. Qué desagradecida. Pero supongo que eso era de esperar de una humilde rata de alcantarilla. El ojo de Felt se crispó mientras miraba a Priscilla. Había estado tolerando el abuso de Priscilla hasta ahora, pero que la llamaran rata de alcantarilla la molestaba. Retírate de eso. Gritó. Priscilla se sorprendió levemente por su arrebato, pero no dijo nada. Con su expresión oculta detrás de su abanico, esperó en silencio para escuchar lo que Felt tenía que decir. No te atrevas a compararme con esos perdedores. Esos vagos, que ni siquiera se molestan en intentar salir del distrito pobre o mejorar, los odio. Nunca seré como ellos. En ese caso, demuéstramelo. Felt hizo una pausa y miró hacia arriba con sorpresa. Demuéstrame que no eres una rata de alcantarilla de los barrios bajos. A pesar de ser de los barrios bajos, tu dragón te ha reconocido como candidato a rey. Se te ha dado la oportunidad de mejorar, y aún así sigues holgazaneando cuando se trata de los deberes que se supone que debes realizar. ¿Priscilla realmente creía que Felt no sabía eso? Felt no negaba el hecho de que lo que decía Priscilla era cierto, pero aún le desagradaba el hecho de que tuviera que postularse para rey para lograr sus objetivos. Se habría sentido satisfecha con una oportunidad normal.
Sin embargo, ahora que Priscilla la obligaba a estudiar, Felt se arrepentía de todas las veces que había intentado escapar mientras Reinar todavía estaba aquí. Habría preferido tenerlo como profesor en lugar de a esta mujer fastidiosa. Demuéstrame que no eres una rata de alcantarilla, sino un candidato a rey digno de enfrentarse a mí. Si eres capaz de hacerlo, me retractaré de mis palabras e incluso me disculparé. ¿Priscilla de todas las personas se disculparía con ella? Felt pensó que estaba bromeando al principio, pero luego se dio cuenta de que hablaba completamente en serio. Felt odiaba estudiar mucho. No entendía cómo podía aplicar la mayoría de las cosas que se veía obligada a aprender en su vida diaria. Le habría gustado mucho más ver a Subaru, Echo y los demás entrenar y aprender de ellos. Pero si eso significaba demostrar que la mujer arrogante que estaba a su lado estaba equivocada, lo haría con gusto. Y así, comenzó su rigurosa sesión de estudio mientras Priscilla la empujaba sin piedad y continuaba abusando de ella con cada error. Sin embargo, ahora que estaba realmente concentrada en sus estudios, notó que cometía menos errores gradualmente, un hecho enfatizado por la disminución de los golpes de su odiado maestro. Después de que terminó por el día, Priscilla tomó el libro que estaba estudiando. Abriendo una página, preguntó: ¿qué batalla marcó la primera gran victoria para la alianza de Mi-Humana durante la guerra de Mi-Humana? Teniendo en cuenta tu falta de inteligencia y mala memoria, te daré un minuto para responder. Prepárate para el castigo si fallas. Oh, eso es fácil. Felt sonrió mientras rápidamente garabateaba la batalla del pantano de Airilla, segura de que era correcto. Ron le había contado sobre la batalla varias veces, así que esta era una respuesta que sabía sin siquiera tener que estudiar. Y luego, Priscilla se golpeó la cabeza con su abanico una vez más. Oye, ¿por qué fue eso? Tenía razón. Esta chica era tan mezquina que no reconocería a Felt solo porque no quería disculparse. Ella hinchó sus mejillas con ira mientras miraba fijamente a la princesa pelirroja. Tu letra es fea. Ni siquiera puedo leer lo que has escrito, tonta. Felt echó un vistazo a sus notas y se encogió de miedo al ver lo ilegible que parecía. A regañadientes, volvió a escribir la respuesta de una manera más clara mientras refunfuñaba en voz baja. Mira. Lo he escrito correctamente, dijo con aire de suficiencia. Adelante. Discúlpate conmigo. No hubo respuesta. Deja de ignorarme, maldita sea. Apo, gritó con fastidio y se dio la vuelta para mirar a Priscilla, solo para darse cuenta de que ni siquiera la estaba mirando. En cambio, estaba mirando por la ventana. Curiosa por ver qué había despertado el interés de Priscilla, echó un vistazo también. En el jardín, Reinard y Subaru estaban entrenando, y este último luchaba por defenderse mientras el primero lo golpeaba sin descanso con ataque tras ataque. Oh, bien, no han terminado. Todavía puedo ir a verlos. Exclamó Felt con regocijo. ¿Deseas ver esa patética exhibición de él siendo golpeado por el santo de la espada? ¡Qué bárbaro! No lo llames patético. El hermano mayor está haciendo su mejor esfuerzo. Y tú estás siendo un gran hipócrita. A diferencia de ti, no me gusta ver a gente indefensa siendo golpeada. No me eches tus tontas ilusiones. Solo ha habido muy pocos incidentes que han logrado entretenerme, espetó, cerrando su abanico antes de mirar hacia la ventana. No niego que el trabajo duro merece ser recompensado. Sin embargo, afirmar que trabajas duro cuando no puedes obtener resultados es un esfuerzo inútil. Pero está obteniendo resultados. Rein no se lo está tomando con calma, y aunque está teniendo dificultades, su hermano mayor se las arregla para bloquear y esquivar sus ataques, ¿no es así? Respondió orgullosa por su hermano mayor. ¿Y qué es exactamente lo que es tan impresionante de eso? Es solo su cuarto día de entrenamiento, respondió con aire de suficiencia al ver que los ojos de Priscilla se agrandaban y sus labios se abrían con sorpresa. ¿Nunca ha entrenado con una espada antes? No. Aparte de un entrenamiento básico, nunca ha usado una espada en su vida. Priscilla miró su entrenamiento una vez más. En ese caso, supongo que le debo una disculpa. Felt se sorprendió momentáneamente al escuchar esas palabras salir de la boca de Priscilla. Sacudiéndose la sorpresa, Felt empujó la hoja de respuestas que tenía en las manos hacia la cara de la matriarca. ¿Y qué hay de mí? Discúlpate ahora. Exigió. Priscilla tomó el papel de su mano y leyó la respuesta. De hecho, has respondido correctamente. Era de esperarse cuando la persona que te enseñaba era yo misma. Seguramente me disculparé. Sonrió con picardía. Si eres capaz de desempeñarte igual de bien mañana. ¿Mañana? Obviamente.
No es suficiente juzgar en base a los resultados de un solo día. Además, enseñarte ha sido extremadamente beneficioso para evitar mi aburrimiento. Priscilla sonrió, haciendo que Felt apretara los dientes con ira. ¿Por qué tú? ¿No deseas verlos entrenar más? Si llegas tarde, es posible que terminen por hoy. La candidata boyaciana salió de la habitación, ignorando a la enojada princesa rubia. Pisoteando sus pies, Felt salió de la habitación detrás de Priscilla, mientras se quejaba todo el camino. De repente, Priscilla giró abruptamente en una dirección completamente diferente. Oye, ¿A dónde vas? El jardín está por aquí. Felt exclamó confundida. Si lo desea, puede seguir adelante, tengo algo que atender, respondió Priscilla rápidamente antes de irse. Felt miró de un lado a otro entre Priscilla y el camino hacia el jardín, la curiosidad se opuso a su deseo de ver a Rain y Big Bro peleando. Al final, su curiosidad ganó y decidió seguir a la arrogante princesa. No le llevó mucho tiempo descubrir hacia dónde se dirigían. Pronto, Priscilla llamó a una puerta más abajo en el pasillo, la puerta se abrió para revelar a Carol detrás de ella. Ah, Priscilla-sama, por favor, entre. La señora mayor sonrió cálidamente. Cuando entraron, Felt vio al pequeño mayordomo de cabello rosado de Priscilla sentado en la cama mientras Carol lo alimentaba. Priscilla-sama, exclamó Schultz alegremente. ¿Estás bien, Schultz? Preguntó Priscilla, su tono gentil, algo que Felt nunca había esperado escuchar de la mujer normalmente bulliciosa. ¿Sí? Dijo alegremente, antes de que su expresión se entristeciera. Lamento molestarte tanto. Pero me pondré bien pronto y trabajaré el doble de duro. Declaró Schultz mientras adorablemente levantaba sus puños en el aire. Priscilla se rió mientras fue a sentarse a su lado. En ese caso, asegúrate de descansar adecuadamente y ponerte bien pronto. Ese es tu trabajo como niño. Simplemente necesitas ser lindo y ser mimado por todos. No tienes otro trabajo que hacer, dijo mientras lo envolvía con sus brazos y le acariciaba la cabeza. Schultz se inclinó para acariciarle la cabeza, recordándole terriblemente a Felt a un pequeño cachorro. Sí, Priscilla-sama. Si necesitas algo, simplemente díselo a Al. Si ese tonto te insatisfecha de alguna manera, dímelo, lo castigaré como corresponde. Al-sama es una persona muy agradable, estoy segura de que cuidará bien de mí. Priscilla ignoró su defensa de Al y se levantó de la cama. Veo que estás almorzando. Si no hay nada más, me iré. Luego, volviéndose hacia Carol, dijo, si necesitas algo con respecto a él, por favor informa a cualquier miembro de mi campamento. Asegúrate de que reciba el mejor tratamiento posible. Como desees, Priscilla-sama. Carol hizo una reverencia antes de moverse para continuar alimentando a Schultz una vez más. Priscilla salió de la habitación y comenzó a dirigirse al jardín mientras Felt la miraba sin palabras. Decir que estaba sorprendida era quedarse corto. Nunca había pensado que Priscilla fuera el tipo de persona que pudiera preocuparse por alguien más que ella misma. Incluso cuando intentaba proteger a Subaru en Priestella, había asumido que Priscilla estaba tratando de absolver su propio error al hacerlo. Pero aquí, lo que vio la hizo repensar su evaluación de la princesa del sol. Oye, espera. Gritó mientras corría tras Priscilla. ¿Te atreves a hacerme esperar, plebeya? Tu demora hará que nos perdamos su entrenamiento. Frunció el ceño mientras golpeaba sus talones con impaciencia. Y en cuestión de segundos, había arruinado una vez más la impresión que Felt tenía de ella. No hagas que esto sea mi culpa. Gritó la princesa más pequeña, pisando fuerte hacia el jardín. Cuando comenzaron a caminar juntas nuevamente, Priscilla habló una vez más. Me sorprende que el santo de la espada pueda pasar tanto tiempo de esta manera en lugar de trabajar para la selección real. No lo necesito ahora mismo, así que es libre de todos modos. Si no estuviera entrenando a mi hermano mayor, lo habría hecho hacer algo de jardinería en su lugar. Priscilla miró a Felt con expresión incrédula. ¿Jardinería? Realmente le gustan las flores y es muy bueno en jardinería. No puedo pensar en un mejor trabajo para él. Incluso la abuela dice que los santos de la espada son excelentes jardineros. Tu lógica es tan absurda como tú. Priscilla suspiró. Parece que estamos aquí. Los dos llegaron al jardín de la mansión. No había nadie allí excepto Subaru y Reynard entrenando y ninguno parecía haber notado que las dos princesas entraron al jardín. Mientras los dos se sentaban en el césped, Priscilla de repente le hizo otra pregunta. Se suponía que era el caballero de la mitad bruja, ¿no? Dijo, señalando a Subaru con el dedo. Y, sin embargo, parece que ni siquiera sabe pelear.
Felt frunció el ceño al escuchar la pregunta de Priscilla. En realidad, a mí también me molesta. Estoy agradecida con mi hermana mayor por el botín y todo eso, pero me molestó que nadie se molestara en entrenarlo adecuadamente. Lo único que sabe es usar un látigo y hacer algo de parkour. La propia Priscilla hizo una mueca al escuchar su respuesta. No quiero que se convierta en una potencia capaz de destruir el mundo ni nada, sus fortalezas están en otra parte. Solo quiero que pueda protegerse a sí mismo, en caso de que se meta en problemas y no estemos con él. Por eso acepté dejar que Rain lo entrenara, aunque debería estar descansando. Pero aparentemente, el campamento de Emilia nunca había pensado en tal posibilidad. No era malo querer protegerlo ellos mismos, pero considerando su personalidad imprudente, ¿en serio nunca consideraron la posibilidad de que se escapara solo a algún lugar donde posiblemente pudiera morir? ¿En serio eran tan ingenuos como para pensar que siempre estarían allí para ayudarlo? Incluso si no puede pelear demasiado bien, debería haber sido capaz de al menos defenderse lo suficiente para que llegara la ayuda. Debido a su situación, Subaru había confiado demasiado en la magia que apenas entendía, lo que terminó con él rompiendo su puerta. Y para empeorar las cosas, como parte de su acuerdo con el gran espíritu que establecía que no podía hacer contratos con ningún espíritu menor, no podía usar magia en absoluto por sí mismo, lo que lo hacía efectivamente inútil en una pelea sin Beatrice. En muchos sentidos, el mundo había conspirado para mantenerlo débil. Debe haberlo desanimado enormemente, lo suficiente para que eligiera usar un látigo en lugar de una espada cuando finalmente se le dio la opción. Se suponía que el campamento Emilia se ocuparía de él y hacerlo más fuerte, pero no lo había logrado. Felt no sabía qué horrores había enfrentado Subaru, pero no podía negar el hecho de que eran en parte responsables de su baja autoestima y su repugnante hábito de autolesionarse, del que Reinhard y Etzo le habían informado. Sinceramente, no creo que sea débil o sin talento como todos los demás parecían llamarlo. Quiero decir, solo por contratar un solo espíritu menor que ni siquiera tiene el mismo atributo que él, y con Reinhard enseñándole cómo reforzar su cuerpo con maná, está mejorando. Supongo que es adecuado. Priscilla murmuró, antes de resoplar condescendientemente. Si solo tomaras a tus dos caballeros trabajadores como ejemplos, entonces tal vez serías menos un canalla. Uf. Te odio. Intento estar orgullosa de algo, y luego simplemente tienes que ir y abrir tu gran boca. HMPH. Priscilla desplegó su abanico y se dio la vuelta. Felt, Priscilla, ¿qué están haciendo aquí? Gritó Subaru de repente, habiéndose dado cuenta finalmente de ellos después de terminar el día. Te estaba viendo entrenar. Estás haciendo un trabajo increíble, hermano mayor. Felt aplaudió, levantando un puño en el aire. Pero no lo parece. Siento que me están golpeando como a un mochi todos los días, respondió en un tono deprimido. Eso no es verdad, Subaru. Estás haciendo un excelente trabajo defendiéndote. Estoy seguro de que solo mejorarás en el futuro. Reinhard intervino mientras comenzaba a caminar hacia ellos. Tan pronto como vio a Reinhard, Felt corrió y lo abordó, abrazándolo con fuerza. Rein. No me quejaré más. Por favor, regresa para enseñarme. Felt-sama. ¿Qué sucede? Preguntó Reinhard, confundido por la repentina muestra de afecto de su lady. Espera, ¿por qué tu frente se ve en carne viva? Es culpa de esa perra. Gruñó, señalando a Priscilla. Su repentina exclamación sobresaltó tanto a Subaru como a Priscilla, que estaban hablando entre sí, cuando se giraron para mirarla. Las chispas volaron entre las dos princesas mientras se miraban con enojo. ¡Qué grosero! Aunque te recompensé por tu arduo trabajo. ¿Qué recompensa? Todo lo que has hecho es golpearme todo el tiempo que estuve estudiando. Te permití ver su entrenamiento porque querías, ¿no? Habría ido a verlo de todos modos, si no estuvieras aquí. Su discusión se volvió cada vez más acalorada, hasta que... Te odio. Por tu culpa, mi hermano mayor perdió su... Deténganse los dos. Tienen que vivir juntos por un tiempo, así que llévense bien por ahora. Subaru intervino de repente. Los dos se detuvieron y lo miraron. Respiraron profundamente y se alejaron el uno del otro. A pesar de cómo se presentaba, por un instante, Felt había notado el dolor en el rostro de Priscilla. Muy a regañadientes, comenzó su disculpa. Lo siento por eso, hermano mayor. Estaba aquí para apoyarte, y no. Ah. Un grito resonó de repente en la mansión. ¿Era eso? Preguntó Felt preocupada, mientras entraban corriendo. Ja ja ja. Eso es muy gracioso. Felt se rió cuando Etzo le contó lo que había sucedido.
Aparentemente, Al había salido a hacer algunas compras para Schultz, pero si usaba su casco, todos lo reconocerían. Entonces tuvo la brillante idea de disfrazarse envolviéndose la cabeza con una venda y salió. Cuando regresó, había tratado de saludar a Etso, pero cuando el mago vio la silueta del hombre de un solo brazo momificado, había gritado de terror y se había desmayado, alertando a todos en la mansión. Puede que a ti te resulte gracioso, pero a mí me duele, Feld-chan, respondió Al con un tono dramáticamente desconsolado mientras se agarraba el pecho. ¿En serio fue ese el mejor disfraz que se te ocurrió? Preguntó Subaru, con los ojos llenos de lástima e incredulidad. Al menos ahora entiendes mi decisión de poner a este tonto bajo mi mando. Nunca deja de divertirme. Dijo Tristilla. Ahora puedo ver totalmente por qué. Ja ja ja. Asintió Feld. ¿Me estás lastimando, Prin? Al se animó. Espera, ¿acabas de elogiarme? ¿No se supone que eres el segundo mejor mago del reino? Preguntó Gastón con una ceja levantada. Ah. Por favor, olvida que eso pasó. Gritó Etso avergonzado, cubriéndose la cara. Todos continuaron burlándose de los dos hasta que Carol entró y los interrumpió. Oh, parece que están todos aquí. Heinkel-sama acaba de enviar una carta. Parece que la mansión Astrea en la capital ha sido limpiada. Cromwell también ha confirmado que Anastasia-sama está en la capital. Eso es genial. Eso significa que podemos hacerlo esta noche. Si logramos robar el mapa, podemos irnos a la torre en los próximos 2 días, dijo Feld, frotándose las manos alegremente. Todos estaban ansiosos pero curiosos sobre la atalaya. Obtener el mapa sería el primer paso para llegar a la torre, pero ¿lo lograrían? No lo sabían, pero no lo descubrirían hasta que lo intentaran. Ratchins, Camberley, vendréis conmigo. Reynard también. Ordenó Feld, antes de que su expresión se volviera traviesa. Yo también habría llevado a Etso, pero no estoy tan segura ahora después de hoy. No. Por favor, deténganse. Etso rogó mientras se reían. Julius, hay un nuevo restaurante en la ciudad, y Mimi me ha estado molestando para que vaya allí desde hace mucho tiempo. Vamos juntos. Anastasia agarró la mano de Julius y trató de obligarlo a levantarse. Pero Julius la ignoró y continuó con su papeleo. Me alegro de que hayas pensado en traerme contigo, pero debo negarme. Todavía tengo mucho trabajo que completar. Por favor, sigue adelante sin mí, tal vez me una a ti la próxima vez. Anastasia hizo pucheros y lo jaló de la mano una vez más. Siempre puedes trabajar más tarde. Vamos. Pero Julius una vez más logró liberarse y reanudó su trabajo. Lo siento mucho, Anastasia-sama, dijo en un tono sombrío. Anastasia estaba extremadamente preocupada por su caballero. Había estado así desde que regresaron de Flandes, hace una semana. Habían ido allí para buscar al arzobispo del pecado que había escapado en la casa del santo de la espada, pero habían regresado con las manos vacías. No había ningún cultista allí y Julius había regresado en estado catatónico. Se había recuperado al día siguiente, pero desde entonces se había ocupado con el entrenamiento o el trabajo, sin molestarse en tomarse ni un solo descanso. Echidna ya estaba en malas condiciones después de darse cuenta de que estaba empezando a olvidar detalles. No debe olvidar, lo que sea que eso significara. Ahora, incluso Julius la estaba preocupando. Juro que si ese caballero con orejas de gato de Crust ha hecho algo, me aseguraré de decirle lo que pienso. ¿Por qué, Anastasia-sama? ¿Ferris no ha hecho nada malo?, preguntó Julius con perplejidad. ¿Por qué? ¿No recuerdas cómo te había regañado ese día? Si el arzobispo del pecado no estaba en la mansión del santo de la espada, no fue tu culpa. En realidad no me molesta. Ferris solo lo dijo porque estaba preocupado por Crust-sama, respondió Julius sin levantar la vista del papeleo. Entonces, ¿cuál es el problema?, suplicó Anastasia. Julius, eres mi caballero. Quiero ayudarte, pero no puedo hacer nada si no me dices qué te pasa. Julius se sintió avergonzado por haber molestado tanto a su dama, haciendo que se preocupara tanto por él. Dudó en responder a su pregunta, pero una mirada a su expresión preocupada lo hizo ceder. No es que el arzobispo del pecado se haya escapado lo que me está atormentando la mente. Entonces, ¿qué es? Anastasia-sama, esa persona, era un arzobispo del pecado, ¿no? Preguntó, rogando que le asegurara algo para aliviar su duda. Anastasia parecía atónita. De todas las cosas que había esperado que dijera, esa no era ciertamente la única. Por supuesto que lo es. Beatrice Chan lo confirmó, ¿no? Eso es exactamente, Anastasia-sama.
Solo tenemos las palabras del Gran Espíritu para acusarlo. No había otra evidencia que lo condenara. ¿Atormenté a un hombre inocente durante los últimos 2 meses? Anastasia se sorprendió con esta revelación. Ahora entendía por qué Julius estaba trabajando tan duro. Quería distraerse de pensar en las consecuencias de tal pensamiento, la perspectiva de que había estado torturando a un hombre inocente. No entendía por qué había comenzado a dudar de sí mismo, pero estaba segura de que sus preocupaciones eran inútiles. Después de todo, Beatrice Chan es un gran espíritu. Ha estado presente durante cientos de años y es extremadamente conocedora. No habría acusado a alguien de ser un cultista de brujas sin estar segura de ello, ¿no crees? Le dio una leve sonrisa para animarlo. De repente, escuchó un gruñido irritado. Ella miró rápidamente a su alrededor sorprendida, pero no encontró nada. Debe haber sido mi imaginación, no tienes de qué preocuparte. Si no puedes creerle, entonces créeme a mí. Le dio un ligero golpecito en la espalda, mientras tiraba de su brazo de nuevo, obligándolo a levantarse. Ahora deja de trabajar. Salgamos. Dijo alegremente mientras Julius comenzaba a dar una débil sonrisa. Como desees, Anastasia-sama, dijo mientras Anastasia finalmente logró sacarlo de la habitación. Sin que el maestro y el caballero lo supieran, un par de ojos carmesí brillaron a través de la ventana de la habitación. La ladrona rubia había estado acechando esta oportunidad exacta. Ella dio una sonrisa feroz mientras abría la ventana, tan silenciosamente como pudo y entraba, invitando a sus compañeros a entrar. Decir que la atmósfera era incómoda era quedarse corto. El vicecapitán de la Guardia Real estaba de pie, golpeando el suelo con el pie con impaciencia. Fue entonces cuando un joven caballero pelirrojo apareció prácticamente de la nada, con un vaso en la mano. ¿Necesita algo más, padre?, preguntó Reinhard felizmente, su repentina aparición lo hizo estremecerse. No. Está bien, respondió incómodo, tomando un sorbo de la copa de vino que Reinhard acababa de servirle. Heinkel podría haber estado en un bar, bebiendo para olvidar sus miserias, pero en cambio se había visto obligado a estar aquí debido a esta estúpida selección real. ¿Por qué se molestó en venir si solo lo iban a obligar a cargar con su distanciado hijo? ¿Tiene hambre, padre? ¿Le preparo algo?, preguntó Reinhard una vez más. No, en realidad no tengo hambre. Ya veo, en ese caso, ¿le preparo el baño? ¿Qué? Quiero decir, tal vez más tarde. Entonces métete en tus asuntos, maldición. La expresión de Reinhard pasó de una sonrisa a un ceño fruncido, dolido, parecido al de un cachorro pateado. Al ver que su expresión se volvía abatida, Heinkel inmediatamente se arrepintió de su arrebato. TCH. Chasqueó la lengua mientras se calmaba y respondió. No necesito nada. Puedes seguir adelante y hacer lo que quieras. La expresión de Reinhard se iluminó. Sí, padre. En este punto, Heinkel no podía ignorar el hecho de que había algo muy mal con su hijo. Heinkel lo había descuidado durante tanto tiempo, arruinó su reunión con su abuelo y mantuvo a su maestro como rehén durante el ataque del culto de la bruja. Y, sin embargo, Reinhard seguía siguiéndolo como un patito perdido. Era un padre terrible, entonces, ¿por qué Reinhard no lo odiaba? Después de todo, Heinkel odiaba a Wilhelm. Desde que tenía memoria, Heinkel siempre había tenido un miedo increíble de su padre. Cuando era un niño, recordaba todas las veces que Wilhelm lo golpeaba y su mirada de decepción cada vez que cometía un error. Era el hijo del santo de la espada y el demonio de la espada. Pero, por desgracia, no tenía ninguno de sus talentos con la espada. Ese hecho parecía irritar aún más a Wilhelm. Wilhelm era un padre terrible. Era un marido excelente y un héroe increíble, pero un padre terrible. Teresia, por otro lado, era la persona que más amaba en el mundo, además de su Loana. Ella era la persona más gentil del mundo y lo trataba con paciencia, sin importar cuántas veces fallara. Y él había sido quien la había enviado a la muerte. Apretó el puño y apretó los dientes mientras recordaba los eventos de ese fatídico día. Se suponía que él sería quien lucharía contra la ballena blanca ese día. Pero antes de que pudiera irse, su madre había venido a rogarle que se quedara. Ella había seguido advirtiéndole que algo terrible iba a suceder, llamándolo la intuición de su madre, si él se iba y había tratado desesperadamente de detenerlo. Había terminado con ella ofreciéndose voluntariamente para ir en su lugar, muriendo ante ese monstruo y luego convirtiéndose en una marioneta del culto de la bruja.
De vez en cuando, todavía no podía evitar preguntarse cómo habría resultado su familia si él hubiera sido el que hubiera ido a luchar contra la ballena blanca ese día y hubiera muerto en su lugar. ¿Español Reynard habría crecido con abuelos cariñosos en lugar de un padre alcohólico? Reynard fue quien mató a Teresía al final, y ni siquiera derramó una sola lágrima mientras mataba a su amada abuela. Y, sin embargo, lloró lágrimas de alivio al enterarse de que su padre abusivo estaba a salvo. Heinkel había jurado ser un mejor padre para Reynard de lo que Wilhelm lo había sido para él. Y se las había arreglado para fallar espectacularmente. Y, sin embargo, Reynard lo había abrazado simplemente porque Heinkel estaba a salvo. No tenía ni idea de cómo responderle a su hijo. Tal vez debería decirle algo, pero ¿qué? ¿Qué se suponía que debía decir un padre que había descuidado a su hijo durante tanto tiempo? Reina, parece que Feldsama me está llamando. Me despido ahora. Reynard interrumpió de repente cuando una de sus protecciones divinas se activó. Pero justo antes de irse, se dio la vuelta y preguntó. Disculpas, ¿estaba diciendo algo, padre? Heinkel pensó por un momento, antes de finalmente responder, cuídate, hijo, ahora vete. Agitó sus manos, espantándolo mientras él giraba su rostro hacia otro lado. ¿Sí? Lo haré, padre. Reynard esbozó una sonrisa brillante mientras volaba hacia el cielo. Heinkel finalmente se quedó solo en la mansión. Me pregunto en qué problemas se metió ese mocoso, suspiró, mientras tomaba otro sorbo de vino. Esto es realmente malo. Están por todas partes. ¿Cómo escapamos? Susurró Ratchis mientras miraba fuera de la habitación en la que se escondían. Camberley gruñó, volviéndose hacia su estimado líder ladrón. ¿Por qué tuviste que ser tan malditamente codicioso? Podríamos haber escapado en el momento en que no pudimos encontrar el mapa, pero tuviste que robar todas esas cosas. Ahora todos están aquí. Feld, que sostenía una enorme bolsa hinchada, en la que apenas cabían todos los bienes que habían metido, la abrazó a la defensiva. ¿Puedes culparme? Mira estas cosas. Dijo, abriendo la bolsa y rebuscando en ella. Espejos conversadores, bombas cegadoras y griega. No sé qué es esto, pero creo que será útil. Ana ha estado acaparando todas las cosas que obtuvimos después de derrotar al culto de la bruja, no es justo. Reynard dijo que el hermano mayor era el líder en la cacería del culto de la bruja, así que también lo merecemos. Está bien y todo, pero ¿cómo escapamos ahora? No creo que hayan notado nada todavía, pero a menos que hagamos algo, nos atraparán. Tal vez si nos escondemos lo suficiente, ¿se irán? Suspiró. Deberíamos haber traído a Zacharias. Hizo una pausa, pensó en lo que había dicho por un momento antes de sacudir la cabeza. No, él es inútil en esta situación. El maldito trasero de Volcánica, desearía que Reynard estuviera aquí. Los dejaría inconscientes y no tendríamos nada de qué preocuparnos. De repente, la puerta de la habitación en la que estaban escondidos se abrió. Felt y los tres ladrones se tensó en pánico, preparada para saltar tan pronto como la puerta se abriera antes de, ¿me llamaste, Feldsama? Preguntó su caballero pelirrojo con preocupación. Ya he noqueado a todos, así que no tienes que preocuparte por nada por ahora. Feld miró a Reynard, sus ojos llenos de una mezcla de alivio palpable y miedo mientras calmaba su corazón que latía rápidamente. ¿Cómo diablos llegaste aquí tan rápido? Espera, no respondas eso. Vámonos, ¿conseguiste el mapa, Feldsama? No, no está en su habitación. Debe llevarlo consigo, dijo Feld con frustración. Sabemos a dónde fue, pero robárselo cuando está rodeada por sus guardaespaldas es imposible. ¿Qué deberíamos hacer? Tal vez podamos esperar a que esté sola y luego, ¿se lo robaremos? Sugirió Camberley. Feldsama, sugiero que primero revisemos la situación y luego decidamos nuestro curso de acción. Sí, supongo. Vamos. Hace un poco de viento hoy, ¿no crees? Comentó Anastasia mientras se aferraba a su sombrero que amenazaba con volar con cada ráfaga de viento. Julius se aferró a la capa que le rodeaba los hombros mientras ondeaba a su alrededor. Estoy de acuerdo. El viento es bastante extraño hoy. Espero que el clima no empeore demasiado. Otra brisa repentina sopló mientras el sombrero de Anastasia volaba hacia adelante. Mimi lo atrapará. Mimi lo atrapará. Mimi respondió emocionada y corrió hacia adelante para saltar y atrapar el sombrero volador mientras esperaba que los demás la alcanzaran. Lo atrapé. Mimi quiere ambulgar ahora. Mi señora, apúrate. Capitán, corramos. Hermana, por favor espera. Estás caminando demasiado rápido.
Hétaro y Tibey respiraban agitadamente mientras intentaban alcanzarla, con Anastasia, Julius y Ricardo caminando lentamente detrás de ellos. Hétaro es un debilucho. Pero Mimi es súper rápida. ¡Guau! Seguro que estás emocionado. Espérame. Ricardo se rió mientras caminaba hacia ella. Esta era la primera vez en mucho tiempo que Julius había dejado la mansión Julius para disfrutar de una simple salida. No debería ocupar su mente con pensamientos sin sentido y preocuparla innecesariamente. Después de todo, sus preocupaciones eran infundadas. Probablemente. Su señor estaba seguro de que no había hecho nada malo y sinceramente esperaba que ella tuviera razón. Miró a Anastasia mientras se arreglaba el cabello alborotado por el viento, con los labios fruncidos y las mejillas hinchadas de fastidio. ¿Necesita ayuda, Anastasia-sama? Preguntó Julius. Estoy bien, Julius. Lleguemos rápido antes de que el viento empeore. Anastasia respondió justo cuando otra ráfaga de viento sopló, despeinando su cabello una vez más. Rein, ¿qué diablos estás haciendo? Fel gritó, respirando pesadamente mientras ella y los demás finalmente alcanzaban a Reinhardt. Lo siento, Feld-sama. No pude recuperar el mapa, respondió, mirando hacia abajo con tristeza, sintiéndose decepcionado de sí mismo. Esto era algo en lo que absolutamente tenían que tener éxito. Tenía que llegar a la torre. Tenía que devolver el nombre de Subaru. Pero ¿cómo se suponía que llegaría a la torre si no podía robar ni un solo mapa? Por supuesto que no puedes. ¿Estás tratando de que nos atrapen? ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que Ana comience a sospechar que hay algo con el viento? ¡Qué rápido eres, hombre! Ni siquiera pude verte. Ratchins jadeó, doblándose con las manos en las rodillas. Mientras tanto, Camberley se había derrumbado de bruces sobre el camino de ladrillos, con la voz apagada mientras hablaba a través de la grava. No puedo caminar más, quiero ir a casa. Cállate, los dos. Mira, han entrado. Feld señaló con el dedo a Anastasia y los demás, mientras la comerciante de pelo morado y sus sirvientes entraban al restaurante. Rápido, escóndanse, antes de que nos vean. Ordenó la ladrona rubia mientras pateaba a Camberley, haciéndolo rodar hacia unos arbustos cercanos. Eres mala. Camberley gritó de dolor después de que se hubieran escondido correctamente, finalmente levantándose del suelo. ¿Sí? Esa perra del sol ha comenzado a pegarse a ti. Asintió Ratchins, haciéndola arrugar la cara con disgusto. No te atrevas a compararme con Feld-sama, parece que se han instalado. ¿Qué haremos? Justo cuando Feld estaba a punto de quejarse, Reinhardt la interrumpió. Se giró para mirar el restaurante al que acababa de entrar el campamento Anastasia. Desde su posición entre los arbustos, Anastasia era claramente visible a través de una gran ventana, su posición justo al otro lado de la calle desde donde estaban. ¿Intento robarlo de nuevo? Preguntó Reinhardt. No aprendiste la lección antes. No puedes hacerlo por la fuerza. Solo arrebatándole su bolso nos atraparían de inmediato. Reinhardt miró a Feld con remordimiento. No sabía qué más podía hacer. Al ver su expresión, Feld suspiró mientras le acariciaba la cabeza. Reinhardt, sé que estás preocupado por Big Bro, pero debes ser paciente. Colocó sus manos en sus caderas, infló su pecho con orgullo mientras comenzaba, de mis años de experiencia como ladrón, he obtenido toneladas de valiosa sabiduría sobre robos. Si quieres robar algo, debes esperar el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Preguntó Reinhardt. Ana es una persona extremadamente cautelosa, como puedes ver, Feld comenzó a señalar a la princesa mercader del otro lado de la calle. Es una mercader, siempre tiene la mano en su bolso. No puedes robarle algo tan fácilmente sin que te atrapen, supongo que ya lo habrás aprendido, Rein. Reinhardt asintió con la cabeza con tristeza. Para robarle necesitamos una distracción. Reinhardt completó su oración. Exactamente. Feld sonrió mientras levantaba su dedo índice en el aire. Se giró hacia la ventana mientras sus ojos se movían por todas partes buscando algo que pudiera usar. Y luego, Mimi. Exclamó con una sonrisa brillante. Tenemos nuestra distracción. Reinhardt observó a su maestra con curiosidad preguntándose en qué había pensado. Para su sorpresa, ella comenzó a abrir la bolsa de metía que sostenía y sacó algunos trozos de papel. Sacó un bolígrafo autocargable y comenzó a garabatear vigorosamente en el papel, con los ojos entrecerrados y la lengua fuera en señal de concentración mientras continuaba con su boceto. Feld, ¿qué estás haciendo? Preguntó Ratchins, curioso por saber qué estaba planeando con ellos. Está dentro de un restaurante.
Robamos el mapa, ella mete la mano en su bolso tratando de sacar su dinero y descubre que el mapa no está allí. Nos atraparán inmediatamente una vez que se den cuenta de que estamos en la capital. Satisfecha, sopló la tinta antes de doblar la hoja de papel, levantándola en sus manos y mostrándosela. Después de robarla, reemplazamos el mapa con esto. Ni siquiera sabrá que fue robado a menos que intente abrirlo, explicó con una sonrisa traviesa. Cuando Felt continuó explicando su plan, Reinhard la escuchó con asombro cuando de repente, una nueva protección divina, pensó Reinhard mientras abría mucho los ojos. Decidido a robar el mapa, apretó el puño y observó con atención las posiciones de las personas sentadas dentro del restaurante. Tenía que ser extremadamente rápido si quería llevar a cabo con éxito el plan de Felt. Y así, entró corriendo al restaurante con la hoja de papel que Felt había doblado antes, sin que Felt y los demás lo notaran. Hamburger está aquí. Mimi tiene hambre. Vamos a comer. Mimi se balanceó hacia adelante y hacia atrás en su silla adorablemente mientras llegaba la comida que habían pedido. Mimi, ten cuidado. Con la forma en que estás sacudiendo la mesa, podrías dejar caer la comida, advirtió Anastasia. Mimi tendrá cuidado. Vamos a comer. Sin una preocupación en el mundo, Mimi tenía una sonrisa brillante mientras el camarero colocaba cuidadosamente su comida en la mesa. Julius sonrió mientras la miraba. Se sintió un poco celoso, deseando poder ser igual que ella. No tener preocupaciones en el mundo, simplemente disfrutar el presente al máximo. De hecho, era una bendición que solo unos pocos en el mundo tenían. Quería disfrutar de la comida. Quería no preocupar a su señora. Pero cuanto más intentaba ignorar esos pensamientos, más lo inundaban los gritos del acusado arzobispo del pecado. ¿Él era un arzobispo del pecado, no? Su señora estaba segura de eso. El gran espíritu Beatrice estaba segura de eso. Él mismo estaba seguro de eso hasta la semana pasada. Entonces, ¿por qué había cambiado eso? ¿Por qué lo que dijo Felt lo afectó tanto? ¿A quién golpeó en el suelo del castillo real ese día? ¿Por qué le dolía tanto recordar el rostro de ese detestable arzobispo del pecado? Julius, estás frunciendo el ceño otra vez. Señaló Anastasia. Sonríe un poco, ¿no? Simplemente disfruta el tiempo que tenemos aquí. Tienes mucho tiempo para preocuparte más tarde. Julius sonrió amargamente ante sus palabras. La estaba preocupando de nuevo. Debería dejar de pensar en eso. También tendrá que disculparse con Reinhard y Felt más tarde. Respiró profundamente mientras volvía a centrar su atención en la mesa del comedor. Mimi había cogido felizmente su hamburger con ambas manos y se lo había llevado a la boca para darle un mordisco. En ese momento, de repente sopló una fuerte ráfaga de viento. Mientras todos miraban a su alrededor para ver qué había pasado, Mimi le dio un mordisco. Solo para que sus dientes chocaran entre sí después de morder el aire. Sus manos estaban vacías y su hamburger había desaparecido. ¿El hamburger de Mimi? Miró sus manos vacías, las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. ¿A dónde fue el hamburger de Mimi? Los demás a su alrededor comenzaron a entrar en pánico. Hermana, no es un problema. Compraremos otro. Mimi, compraré tantos hamburgers como quieras. Solo no provoques devuélveme mi hamburger. Tal como lo habían temido, Mimi comenzó a causar estragos en el restaurante, exigiendo que le devolvieran su comida, mientras el campamento de Anastasia intentaba desesperadamente controlarla. Julius también se levantó de su asiento para ayudar, cuando de repente sopló otra brisa. Siguió el camino y para su sorpresa, Reinhard parpadeó y la figura que estaba detrás de Anastasia se había ido. Aturdido por un momento, comenzó a frotarse vigorosamente los ojos. Julius probablemente estaba extremadamente cansado. Su culpa por haber traicionado a su propia amiga le estaba haciendo alucinar su presencia. Probablemente debería disculparse con Reinhard lo antes posible. Con gran dificultad, lograron para que todo volviera a la normalidad. Anastasia pidió otro hamburger para Mimi. Mientras abría su cartera para pagar la comida, ¿conté mal? Preguntó sorprendida. ¿Qué pasa, Anastasia-sama? Preguntó Julius. Creo que conté mal el dinero que traje hoy. Parece que tengo algunas monedas extra conmigo. Solo lo suficiente para pagar otro hamburger. Padre, lo logramos. Tenemos todo lo que necesitamos. Reinhard regresó alegremente una hora después de haberse ido, mientras los demás lo seguían con expresiones atónitas, mientras Camberley masticaba felizmente un hamburger. Por fin. Ya es hora de que nos vayamos. Heinkel suspiró aliviado. Cuanto más tiempo estemos aquí, más posibilidades hay de que Wilhelm se entere.
Sí, vámonos. Felt suspiró con decepción. Einkel alzó las cejas ante su falta de entusiasmo. No pareces muy feliz. Me preocupa mucho el futuro de tu hijo, respondió la princesa rubia, con los ojos abatidos. Yo también, niña. Yo también. Einkel suspiró. Entonces, ¿qué hizo exactamente? En un abrir y cerrar de ojos, robó el mapa en medio de un restaurante después de obtener la protección divina de maestría en robo, y nadie lo notó. Gritó. Incluso volvió adentro una segunda vez para pagar el hamburger que estaba comiendo Camberley. ¿Qué? Tenía hambre. Dijo Camberley con la boca llena mientras todos se giraban para mirarlo. Ni siquiera sabía que eso fuera posible. Además, se suponía que robar era lo mío. Einkel se quedó en silencio por un tiempo antes de finalmente estallar en risas. Ajajaja. El santo de la espada, el héroe del reino, se ha convertido en un carterista. No es gracioso. Fel gritó, Einkel siguió riendo y Reynard, cuyo orgullo por haber recuperado el mapa se convirtió en vergüenza. Einkel se rió todo el camino de regreso a la mansión. Hola de nuevo a todos. Espero que les guste el capítulo. Muchas gracias a mi lector beta, Antigmaster, por ayudarme mucho a mejorar este capítulo y